me gustaría que justo pues me platicaras un poquito cómo has vivido esta parte del cuidado, por ejemplo, cómo sientes que tú estás justo, eh, o sea, sí lo aplicas, ¿no? Entonces, pues si me puedes platicar un poquito y si has sentido como este rechazo. O sea, ¿de qué manera, si entendí bien, de qué manera yo he vivido o sea, el cuidado hacia otros o hacia mí misma o en general? En general, o sea, ¿cómo cuidas tú? O sea, en esta Mm, etapa, ¿cómo cuidas tú? ¿Cómo cuidas a otros? Y pues ya ahí si nos platicas un poquito de tu contexto, a qué te dedicas, cuántos años tienes. ok. Bueno, yo tengo 35, estoy por cumplir 36 años. Ujú, eh, mm, y me dedico, soy psicoterapeuta ya desde hace ujú, bastantes años. Y he decidido no tener hijos hasta ahora y pues bueno, posiblemente ya sea una decisión fija. Sin ujú, embargo, en este tema del cuidado ahorita que te escuchaba, estaba pensando así como, recientemente yo vuelvo a vivir con mi mamá de hace poco tiempo. Antes ajá, de eso, pues yo llevaba varios años viviendo sola. El tema del cuidado, de hecho, fue también como parte de mi proceso terapéutico, de mi proceso psicoterapéutico, porque debido a mi historia y como a ciertos modos de crianza, se puso mucho cuidado, o sea, yo tuve mucho, desde muy pequeña tuve la responsabilidad de cuidar de otros. ujú, ujú, Específicamente, yo soy hermana mayor, y en mi familia tienen esa tradición de que bueno, yo le digo tradición de que ujú. los menores cuidan a los padres y así sucesivamente, o sea, como que los van delegando los mayores responsabilidades y los hijos se vuelven los cuidadores de los padres. Ok, Para lo cual, en mi caso, pues ha sido ir mucho en contracorriente de mi familia, al menos de mi clan materno, ujú, porque no he querido entrar a esa dinámica de ser cuidadora o sea, como si fuera, porque el rol de cuidador se transforma en un tipo de maternidad y paternidad a los mayores. ujú, Entonces, yo he decidido no entrar en esa dinámica. Y más porque en mi historia, pues desde muy niña tuve muchas responsabilidades de cuidar a los otros, cuidar al otro. Entonces, claro. cuando yo empiezo este proceso de terapia, me voy dando cuenta que yo no permitía ser cuidada, o sea, yo no me permitía y no me daba permiso porque no lo había aprendido a yo ser cuidada. Mm, Entonces, parte de lo que he aprendido dentro del proceso o de mi propio proceso es aprender y darme permiso a que, por ejemplo, mi pareja en su momento, pues me cuidara, porque yo era de la de resuelve todo por mi historia y lo que te platico de ajá, estos ajá, ajá. temas, ¿no? De mi familia. Y entonces mucho de lo que he estado reaprendiendo en los últimos años de mi vida es a aprender a sentirme cuidada, a saberme cuidada por el otro. En Ujú, el tema, por ejemplo, de la pareja, con las amigas, o sea, me costaba ujú, muchísimo trabajo. Entonces ahorita, pues también, o sea, como por mi círculo cercano, mis redes de apoyo, mi hermana, que en su momento fue el rol distinto, pero ahora sí es como apoyarme. Aprender a hacer, a que me cuiden fue ponerme ujú, también en mi lugar. claro. Entonces, y bueno, yo en mi ejercicio profesional, pues también me siento muy maternal. O sea, ha sido una de las formas en que yo he decidido quizá como cubrir pues sí, ¿no? Esa parte en mi vida. Ujú, O sea, por convicción he decidido no tener hijos, pero sí considero que soy una persona muy maternal, en el sentido de que pues como desde bien chiquita me enseñaron a cuidar del otro, pues cuido a mis amigas, solo que ahora justo, ¿no? Trato de que sea como en un equitativo, de ida y vuelta, ujú, que los ujú, cuidados sean recíprocos. ujú, Em, no he estado en contacto mucho con personas más pequeñitas, pero también mi rol de cuidadora, por ejemplo, sobrinos o familia, pues es como distante, en el sentido de que me buscan mucho, pero o sea, el tipo de esos cuidados, yo soy mucho como de guiar y educar. O sea, en el sentido ujú, de, ay, te voy a enseñar los colores, te voy a enseñar esto, ajá, y como enseñarles ajá. a pensar más allá. Así ha sido como
como yo he ejercido el cuidado a personas más pequeñas, no sé, mis sobrinos, los hijos de o sea, las hijas de mis amigas, por ejemplo. Y el cuidado hacia mí misma, pues bueno, ha sido un eje también, o sea, aparte de mi Ujú. proceso de sanación y de crecimiento, de mucho evolucionar desde mi punto de vista, ha sido que principalmente el cuidado va hacia mí. O sea, aprender como no nada más cuidarme físicamente, sino cuidarme emocionalmente o incluso hasta energéticamente. Sí, sí. Tener como esas precauciones o ese cuidado. Y entonces cuando yo aprendo a cuidarme a mí misma, o sea, porque parecería que es como por default, pero muchas personas no lo traemos por default, el tema del autocuidado. Ajá. Entonces, siento que ese ha sido uno de los retos más, eh, para mí, divertidos y muy importante, Ok. el aprender a cuidarme a mí misma. El autocuidado. Oye, Kat, y en esta parte justo, o sea, como del polo, que es como el rechazo, o sea, a mí me gustaría que si nos puedes compartir, por ejemplo, si tú has vivido en esta edad, como ese rechazo, ya sea que lo hayas vivido otras personas o tú hacia otras personas, que sientes que ha cambiado o que ya no es tan fácil relacionarte o cómo has vivido esta etapa. Fíjate que sí, o sea, ahorita que me haces esta pregunta, yo creo que sí, sí me he sentido rechazada. Ujú, Eh, Cuando yo empiezo como freelance, pues ya fue hace muchísimos años. Yo tenía como 20 años, 21 años. Entonces, pues yo estaba en un grupo con ciertas características, el grupo, ¿no? Como mujeres ujú, de otra índole, así nada más, lo voy a decir así. ajá. Entonces, fueron pasando los años y en un momento yo sentí que me rechazaron, porque yo Mm, empiezo a hacer las cosas a mi manera, o sea, en la cuestión del emprendimiento. O sea, empiezo como a hacerlo un poco más formal, incluso más legal, o sea, como todo esto del tema de los permisos, las regulaciones y todo. Y entonces yo me sentí rechazada. O sea, fue como que ya no pertenecía a ese círculo del comercio o del comercio de servicios informal. Así lo vería yo. Entonces, yo me he dado cuenta que eso, o cuando, por ejemplo, mi estilo de vida cambió, ¿no? En mis 20 era como de mucho la fiesta, el antro, consumo de alcohol, y después cambia mi estilo de vida, o sea, decido que pues, ya no quiero ese estilo, y también me sentí rechazada por las personas que todavía estaban en esa etapa. ya, Entonces, o sea, rechazo en el sentido de, ay, ¿qué te cuesta? Ay, no seas payasa, o sea, como desde esa crítica. sí, Entonces, algo que yo me he dado cuenta en mi vida es de que yo suelo ser como, me sentí un poquito rechazada y entonces yo rechazo totalmente a la ya. persona o al círculo. Entonces, Ujú, desde ese lugar, y bueno, y ya después también, o sea, ciertas cosas, por ejemplo, yo he rechazado grupos, sobre todo, grupos de personas, en donde las creencias o las prácticas no van acorde a mis valores ujú. principales. O sea, esos son como los motivos y las circunstancias en donde yo me he visto rechazada o que yo rechazo.